Llegando el mes de diciembre, la Ciudad de México tiene diversos atractivos que ofrecer para nuestros visitantes. Y justamente para hablar al respecto nos encontramos con Miguel Torruco Márquez. Él es secretario de Turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias por recibir las cámaras de Alejandra, Capital 21. muchas gracias por visitarnos. Pues platíquenos de las actividades que ofrecerá la Ciudad de México en esta época decembrina. Bueno, habrá muchas actividades. Estamos hablando de la pista de hielo, que es el gran atractivo. 2 toboganes, caminos congelados de 3 metros de ancho. Habrá un túnel monumental, un gran árbol de Navidad, la calle donde habrá la nieve que siempre atrae mucho a los visitantes. Tendremos también Sonrisas por tu Ciudad, que son viajes gratuitos para las personas con menos recursos. Miguel Hidalgo, el Festival de Nochebuenas, la pista de hielo en la Venustiano Carranza, la gran caravana Coca-Cola en la delegación Ixtapalapa. Tenemos todos los restaurantes estarán temificados para que haya un ambiente navideño, las calles iluminadas, en cada delegación grandes eventos, y todo ello dará un gran resultado. Tenemos previsto la visita de 1.148.000 turistas hospedados en hotel. Será un 4% más que el año anterior. El 76% será nacional, y lo importante es que ahora el turismo internacional, que representará el 24% del total, manifestará un crecimiento del 14%. Pero los hoteles turísticos de 4, 5 y gran turismo, la ocupación irá del 79 al 83%, así que habrá gran éxito en lo que son las divisas. ¿Hasta cuándo se tienen previsto que concluyan estas actividades específicas de esta temporada navideña? Hasta el 8 de enero es cuando se cerrará la pista de hielo. ¿Habrá alguna actividad específica donde la gente pueda llegar de manera gratuita para aquellas personas que no lo festejan en familia y lo quieren hacer con el resto de la sociedad? Pues siempre la Secretaría de Cultura arma los grandes espectáculos de fin de año, y que pues no faltará para el presente. Durante esta época también funcionarán los otros programas turísticos como Turibús o todos los demás programas, funcionan Sí, de manera regular. Tanto Turibús como Capital Bus y Tranvía Turístico harán rutas especiales de luces navideñas, en fin, siguen las rutas turísticas trabajando, y que eso ha sido parte también de una integración del producto, que la gente lo ha recibido muy bien, haciendo la aclaración de que pues hemos crecido en rutas turísticas 830%, es decir, de 7 que recibimos, que trabajaron por 12 años, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera impulsó la apertura de rutas turísticas y cerraremos casi con 59 rutas. Y según lo estudiado y las encuestas, ¿por qué no se eligen como un destino turístico en estas épocas decembrinas? ¿Quiénes vienen a vernos? Siempre existe la nostalgia del México americano. Estamos hablando que hay 34 millones y medio de mexicoamericanos, que hemos implementado programas titulados El Reencuentro con mis Raíces, sobre todo del área de Los Ángeles, del área de Chicago, Nueva York. En especial Chicago, Nueva York vienen mucho porque allá hay mucho frío en estas épocas del año, y pues tienen en la Ciudad de México o en sus otros destinos, sus casas, pues un ambiente más cálido y familiar. Y también una ciudad segura. Se trabajará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Así es, ya lo dio a conocer el jefe de gobierno. Habrá más de 1.500 efectivos en puntos estratégicos más concurridos de la ciudad, y pues seguirán el C4 con las más de 15,000 cámaras y todos los operativos que ha diseñado el secretario de Seguridad Pública por instrucciones del jefe de gobierno. Y bueno, pues para las personas que tienen algunos días libres para salir de su entorno, de su lugar de origen, ¿por qué los invitaría usted a venir a visitar la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar, costos accesibles. Hay nuevas rutas donde pueden ir de compras a lugares hermosos de la ciudad, muy organizados los viajes. Pueden verlo en cdmxtravel.com. Esa es la aplicación que tenemos, cdmxtravel.com, donde está toda la información turística, pero también mexicocity.gov.mx,
tendrán ahí los paquetes y tendrán toda la orientación para que puedan diseñar bien su viaje. Pero sí les recomiendo, háganlo a través de agencias de viajes autorizadas de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en todos los estados de la República. Tenemos además atractivos para todas las edades. Para todas las edades, hay también en Six Flags, en Kitsania, La Granja, eventos especiales de Navidad. Secretario, y por último, ¿cuáles serían sus deseos para esta Navidad y para este Año Nuevo a la audiencia de Capital 21 y por supuesto a los capitalinos? Pues en esta Navidad que la pasen en familia, la familia es lo más importante que hay en la vida y sobre todo desearles un próspero 2010.